Revelado, el impactante giro que dejó a su marido sin palabras el día que se convirtió en CEO. Diego, un ingeniero de 35 años, se encontraba frente a su computadora luchando con un proyecto que podría, tal vez, revolucionar su vida. En el pequeño pueblo donde vivía, la desigualdad económica era palpable y sus sueños parecían desvanecerse cada mes con las deudas. La presión lo oprimía, pero a su lado, Sofía, su esposa y maestra de educación preescolar, lo llenaba de razón, recordándole que su pequeño hijo era la respuesta a todos sus anhelos. Sin embargo, en ese momento, una traición ensombrecía su mente. Su idea, esa brillante chispa que había crecido con amor y esfuerzo, había sido robada por su superior. La indignación crecía como fuego en su pecho, asfixiando los canales de su razón. Su abuela le había enseñado sobre la impotencia de la injusticia. La lucha entre mantener la integridad y dejarse llevar por la ira comenzó a invadirlo. La respiración se le aceleraba y sus músculos se tensaban. Sabía que había que actuar. Pero, ¿cómo enfrentar a quien en un momento lo había menospreciado? La desilusión corría por sus venas como veneno, desdibujando su propósito. En medio de la oscuridad, todo parecía una trampa contra su éxito. Diego se debatía entre el deseo de vengarse y la obligación de ser un ejemplo para su hijo. Su mente giraba como un torbellino, planteándose preguntas aciagas. Si me quedo callado, ¿qué le enseñaré a mi hijo? ¿Que la justicia es un sueño lejano? Aún así, el miedo a perder su trabajo y la estabilidad económica de su familia lo mantenía atrapado. Entonces, una conversación fortuita con don Manuel, un anciano comerciante del pueblo, resultó ser un faro de luz en medio de su tormenta interna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de don Manuel resonaban en su mente. La honestidad es una moneda que pocos tienen, pero siempre vale más en tiempos difíciles. Con renovada fuerza, decidieron juntos revivir el proyecto que lo había motivado, esta vez con más energía, con más emoción, pero también con el peso de la expectativa. Diego sabía que debía presentar su trabajo nuevamente ante el consejo, pero la inquietud lo acompañaba. No solo tenía que lidiar con la presión de ser ignorado otra vez, sino también con el miedo a la represalia de su superior. Esa noche pensó en su hijo, en lo que representaba y lo que debía enseñarle. A medida que se acercaba el día de la presentación, consagraba cada instante a preparar su defensa. La angustia lo consumía, y mientras se miraba al espejo, sentía una lucha feroz dentro de él. La pregunta pendía en el aire. ¿Podría salvaguardar su trabajo y al mismo tiempo ser verdadero consigo mismo? De pronto, todo este esfuerzo, cada archivo en su computadora, cada momento de insomnio, se sentía como una montaña de presión a punto de estallar. El día tan esperado llegaba, y Diego sabía que lo que tenía que hacer lo marcaría para siempre. Pero ¿tendría suficiente valor para afrontar la verdad que le aguardaba en la sala del consejo? Diego se despertó esa mañana, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. El tiempo parecía haberse detenido mientras repasaba sus notas y descripciones del proyecto, su mente una mezcla electrificada de nerviosismo y determinación.
En el fondo, sabía que esa presentación no era solo un paso hacia el éxito profesional, sino una batalla crucial por su integridad personal. Las palabras de don Manuel resonaban a cada instante. La honestidad tenía que prevalecer. En su camino hacia la oficina, la incertidumbre le hacía cuestionarse si realmente estaba listo para el conflicto que se avecinaba. ¿Qué pasaría si su superior decidía desestimar su propuesta de nuevo? La imagen de su hijo sonriendo le dio la fuerza que necesitaba. Quería que él se sintiera orgulloso de su padre, un verdadero ejemplo de perseverancia y justicia. Al llegar, el bullicio habitual de la oficina parecía amplificarse bajo su tensión. Diego vislumbró a su superior, un hombre que siempre había jugado de acuerdo a las reglas no escritas, donde la ética quedaba relegada. Sin embargo, en ese momento, le sorprendió una revelación. No podía dejar que el miedo dictara su vida. Tenía que ser respetado, no solo como profesional, sino como el padre que su hijo merecía. Cuando llegó el momento de la presentación, el aire se tornó pesado, con una mezcla de expectativa y tensión. Diego se presentó ante el consejo sin poder evitar que su pulso se acelerara. Se sentó frente a ellos, las miradas de los miembros del consejo dirigidas a él como si esperaran el inminente fracaso. Con cada palabra que pronunciaba, despedía la inseguridad que había guardado en su interior. Sus aportes eran sólidos, su pasión evidente, pero siempre había una sombra en el fondo, el temor de que su enemigo pudiera socavar su esfuerzo y credibilidad. Mientras explicaba la viabilidad de su proyecto, sintió que la ira acumulada de semanas, meses, incluso años, comenzaba a aflorar. «No permitiré que me intimides», se dijo internamente, aunque su voz temblaba ligeramente al manifestar esa verdad a los demás. Sintió que no solo hablaba por él, sino por todos los que habían sido silenciados en la búsqueda de justicia. Al finalizar su exposición, el consejo lo miró en silencio, valorando sus palabras y el discurso cargado de humanidad que había presentado. No era solo un proyecto, era un llamado a la integridad. Luego de un momento que pareció eterno, uno de los miembros comenzó a aplaudir, y poco a poco otros se unieron a este gesto. Sin embargo, antes de relajarse, la puerta del salón se abrió de golpe, y su superior apareció con una mirada furiosa. La confrontación era inevitable. «¿Qué te crees, Diego?». La voz de su consultor resonó por toda la sala. Un giro inesperado se avecinaba. Diego sabía que este duelo iba más allá de su trabajo. Era un testimonio de valentía. La expresión de los demás lo alentaba a continuar. Pero de repente se inundó de inseguridad. Estaría dispuesto a enfrentar no solo a su superior, sino a todo un sistema que podría aplastarlo en un instante. La sensación de triunfo se controlaba y un nuevo nivel de tensión comenzaba a gestarse. El momento de la verdad había llegado. Y con su futuro pendiendo de un hilo, la decisión que debía tomar podría definir el rumbo de su vida. ¿Sería capaz de confrontar la sombra de su superior? ¿O se vería abrumado por las consecuencias de su rebelión? Diego se encontraba en un punto crítico. Las palabras de su superior resonaban en su mente como un eco amenazador. «¿Qué te crees, Diego?». La pregunta se cernía sobre él. Una declaración de guerra en un terreno donde, hasta ahora, había existido un juego de apariencias. En un instante, la sala se tornó en un escenario de confrontación. Mientras sus compañeros observaban en silencio, el nerviosismo se transformó en una determinación latente. «No estoy aquí para jugar», murmuró para sí mismo, obligándose a recuperar la compostura. Entender que había llegado a un cruce de caminos donde su integridad estaba en juego lo llevó a replantear su enfoque. En lugar de estar a la defensiva, decidió que era hora de tomar la ofensiva. «Lo que creo y lo que he presentado es una propuesta sólida», respondió Diego, sintiendo cómo su voz adquiría tonalidades de firmeza.
El desafío en la mirada de su superior le infundió una mezcla de adrenalina y claridad. El peso del miedo comenzó a deslizarse de sus hombros como un manto desgastado. Se estaba preparando para el verdadero enfrentamiento. Los miembros del consejo percibieron el cambio. Muchos de ellos habían visto a Diego titubear en el pasado, pero hoy había algo diferente en su discurso. Mientras las palabras fluían, se dio cuenta de que ese no solo era un debate sobre un proyecto, era una afirmación de su autonomía. La valía personal atravesaba cada línea de su presentación, cada cifra presentada, no solo para satisfacer un deber, sino para resonar con algo profundo y verdadero dentro de él. La presión no lo abrumaba, sino que lo fortificaba. Su superior, intentando mantener el control de la situación, interrumpió. «¿Y si te digo que esto no funcionará? ¿Qué responderías?» Pero ya no había lugar para la duda. Respondería que mis propuestas están fundamentadas en análisis, no en suposiciones, dijo Diego, con la respiración contenida pero su voz clara. En ese momento hizo contacto visual con cada miembro del consejo, quien parecía absorber su energía renovada y resiliente. La tensión aumentaba con cada segundo, y con cada palabra, Diego tanto afirmaba su propuesta como su lugar en la oficina. Sintió cómo la liberación de la ira reprimida lo empoderaba, transformando su ansiedad en una adición a su argumento. Luego de cada exposición, sentía que la mirtilo crecía, volviéndose insostenible. Estaba luchando no solo contra su superior, sino también contra el silencio que había decidido ser cómplice antes. Sin embargo, la batalla no había terminado. A lo lejos, una sombra se cernía sobre ellos. Su superior había decidido utilizar una estrategia similar a la que Diego había enfrentado en el pasado: desestimar sus credenciales. «Algunos de nosotros tenemos más experiencia en este campo», retó el superior, su tono despectivo marcando cada sílaba. Diego sintió cómo la sangre le hervía. Este ataque era personal y profesional. En lugar de dejarse llevar por el desprecio, se enfocó en redirigir el argumento hacia lo que realmente importaba. La experiencia es vital, pero la integridad y la innovación son lo que define a un líder. Si se impone la mediocridad por temor a la ruptura, nunca progresaremos. Con el ambiente tenso, Diego siguió, un fuego nuevo en sus palabras. Mientras sus colegas comenzaban a murmurar entre ellos, él se sentía invadido por la certeza de que su voz debía ser oída, no solo por su futuro en la empresa, sino como un legado para su hijo. No había vuelta atrás, las piezas estaban en movimiento, andaba en un camino que podría llevarlo a descubrir una versión de sí mismo que nunca había imaginado. Tenía que estar preparado para lo que siguiera. ¿Y si este proyecto se hunde? Una voz desde el fondo de la sala lo interpeló inesperadamente, desafiando su confianza. Diego dio un paso al frente, comprendiendo que la verdadera respuesta se escondía no en el temor, sino en el compromiso con su visión. La respuesta estaba en sus manos, y pronto se daría cuenta de que más allá de este enfrentamiento existían nuevas claves sobre su habilidad para liderar. Mientras una oleada de autoconfianza lo invadía, Diego entendió que estaba al borde de un descubrimiento también sobre él mismo. Un cambio fundamental se avecinaba, y lo que había comenzado como una lucha interna ahora amenazaba con abrir una puerta inesperada hacia su mayor reto: transformar la crisis en una oportunidad. Pero antes de que pudiera enfocarse en los próximos pasos, la puerta nuevamente se abrió, esta vez con una novedad sustancial. Una figura familiar entró en la sala mirándolo directamente. Era don Manuel. ¿Qué significaba su presencia en ese momento decisivo? Las respuestas pendían en el aire, listas para ser reveladas. Don Manuel entró en la sala con una presencia que alteró el aire.
Los murmullos se apagaron de inmediato y todos los ojos se volvieron hacia él, como si su sola aparición dominara el espacio. Diego sintió como una mezcla de incredulidad y expectativa invadía su pecho. La figura de don Manuel había sido una constante en su vida profesional, un mentor cuya influencia había moldeado muchas de sus decisiones pasadas. La mirada penetrante de don Manuel se posó en Diego por un instante que pareció eterno. —¿Estás listo para dar el siguiente paso? —preguntó, su voz resonando con una autoridad calmada. Esa pregunta, sencilla pero poderosa, activó una oleada de emociones en Diego. Sabía que la respuesta no solo implicaba su carrera, sino el legado que deseaba construir para su familia. —Sí, estoy listo —respondió, atravesado por una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No era solamente una afirmación, era el reconocimiento de un viaje que le había llevado a ese lugar, a esa confrontación. En ese momento comprendió que no estaba solo. La presencia de don Manuel traía consigo un recordatorio de las lecciones aprendidas y las huellas que había dejado en su camino. —Entonces, demuestra de qué estás hecho —continuó don Manuel, cruzando los brazos mientras observaba la tensión en la sala. Era el tipo de desafío que sabía que lo llevaría a la acción, a desnudarse emocionalmente y exponer su verdadero yo ante el consejo. Diego se preparó para el siguiente round, no solo para defender su propuesta, sino para reafirmar su posición como un profesional competente y digno de respeto. Aunque la atmósfera era densa, Diego también sentía una chispa de esperanza. La situación se había transformado en una oportunidad para demostrar que el miedo y la duda podían ser rebasados por la claridad y la pasión. Como una llamarada en medio de la penumbra, se encendían las fuerzas de cambio que albergaba en su interior. Respirando hondo, miró a su superior. Esto no se trata únicamente de mí, sino de todos nosotros. Lo que estamos planteando aquí es una evolución, y estoy convencido de que vamos a dar un paso adelante como equipo. Las palabras reverberaron en la sala, interrumpiendo el silencio tenso. Los miembros del consejo comenzaron a intercambiar miradas, y Diego notó una grieta en la fachada de seguridad de su superior. El tiempo parecía dilatarse en torno a él, mientras confrontaba a su adversario, cuyo desprecio inicial había comenzado a desvanecerse. Don Manuel permanecía inmutable, una figura de firmeza que solo acentuaba la transacción emocional que estaba ocurriendo en el espacio. Diego tenía que aprovechar esta exposición. Sin embargo, en lo más profundo de su mente comenzaba a formarse una interrogante inquietante. ¿Qué ocurriría si se desvanecía la ilusión de control que tanto había anhelado? Esa idea comenzaba a manifestarse en su trabajo interno, cuestionando si realmente estaba listo para lidiar con las consecuencias de un posible fracaso. Pero, en lugar de dejarse llevar por el miedo, volvió a centrar su energía en la visión que había trazado para el proyecto. El eco de la pregunta quedó suspendido en el aire, como un desafío personal, una invitación a traspasar su zona de confort y demostrar que la transformación personal y profesional era más que un ideal, era un logro tangible. De repente, la atención se volvió a centrar en don Manuel. «Sin transformación no hay futuro», declaró, sus palabras impregnadas de certeza. Esa frase se adhirió al ambiente, encarnando el motivo de la reunión. Diego comprendió que este era su momento, el instante decisivo para llevar su carrera y su vida hacia algo realmente significativo. Cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, una nueva voz, suave pero llena de carga emocional, emergió del consejo. ¿Qué pasará si el proyecto no se encuentra con el apoyo que necesita? La incertidumbre se reanudó, y los ojos se dirigieron nuevamente a Diego. Pero esta vez la pregunta no lo intimidó, lo motivó. Con una nueva valoración de sus capacidades, la simbiosis
entre lo personal y lo profesional cristalizó en su mente. Si no arriesgamos hoy, ¿qué valor tendrá nuestro trabajo mañana?, pronunció con firmeza. La respuesta era claramente más que una retórica. Se trataba de un compromiso a la evolución, tanto de él mismo como de la empresa. Diego comprendió que su verdadero desafío no solo era ganar en esa sala, sino redefinir quién era y lo que quería ser. A medida que la discusión continuaba, la realidad se volvía más intensa. La batalla estaba lejos de concluir. ¿Sería capaz de llevar su visión más allá de esas 4 paredes? ¿O su ambición podría desmoronarse en el intento? La incertidumbre lo invadió, pero en lugar de abrumarlo, encendió una chispa de curiosidad. Ante él se abría un universo de posibilidades que nunca había considerado. La puerta de lo desconocido se abría, y era su decisión dar un paso adelante. Mientras la discusión avanzaba, Diego supo que todo estaba a punto de cambiar. Podría desafiar no solo las expectativas del consejo, sino también las creencias que lo habían limitado hasta ese momento. La respuesta parecía estar al alcance, un rayo de luz en un oscuro laberinto. El eco de las palabras de don Manuel y su propio compromiso se entrelazaron en su mente. Las revelaciones estaban llegando a su clímax, y Diego percibía que había una verdad aún más profunda por descubrir. Algo que lo confrontaría no solo a él, sino también a todos en la sala. Antes de que la sesión concluyera, se dio cuenta de que la cuestión ciertamente iba más allá. Esta lucha no era solo una cuestión de un proyecto, era un viaje hacia su verdadera identidad. Una idea precipitada cruzó su mente, y si lo que estaba a punto de revelar cambiaría no solo su futuro, sino el de todos. Mientras la conversación avanzaba hacia su clímax, Diego sintió que su destino se tornaba más grato y desafiante al mismo tiempo. La oportunidad esperaba, y todo estaba preparado para revelarse. Diego sintió que cada palabra que pronunciaba se cargaba de un peso inusual. La sala se había transformado en un escenario donde él era tanto el actor como el autor de su destino. Con cada comentario y cada mirada, la vibrante energía del lugar se intensificaba, casi palpable. Las palabras flotaban, tejían una red de expectativas que lo envolvía, llevándolo a un punto de inflexión que podría alterar el curso de su carrera. En ese instante crucial, una idea se gestaba en su interior. Si la propuesta no solo era un plan, sino el reflejo de sus propias aspiraciones, podría dar un paso más allá de meras palabras. Lo que hoy se presenta aquí no es solo un proyecto, es una manifestación de nuestra identidad como empresa y como personas. Es una relación entre lo que ofrecemos y lo que podemos llegar a ser, proclamó, su voz resonando en la sala. La incertidumbre en los rostros de algunos miembros del consejo se contrastaba con la firmeza que empezaba a sentir en su interior. Esta no era simplemente una presentación sobre números o estadísticas. Era un relato de conexión emocional, un tejido que vinculaba las experiencias individuales con una visión colectiva. La experiencia de haber transitado adversidades personales lo había preparado para este momento. Sabía que nunca había sido únicamente sobre lo profesional, sino sobre cómo cada acción resonaba en su ser. Don Manuel, siempre observador, pareció captar la transformación en la voz de Diego. Era como si reconociera un destello de autenticidad, un brillo que antes había estado escondido. Tan pronto como notó la conexión que se había establecido, algo se iluminó en su mirada y los murmullos comenzaron a cambiar de tono. Ya no se trataba solo de oposición o resistencia, sino de entender que la transformación era posible. Mientras la discusión continuaba, la sensación de nerviosismo se disipó. Al contrario, una claridad nueva emergía en su mente. Los retos que había enfrentado en su vida personal lo habían dotado de una resistencia que ahora podía aplicar en su vida profesional.
La confrontación, que antes le parecía un abismo, ahora se transformaba en un puente que lo acercaba más a su verdad. Sin embargo, no era el único que lo había notado. Alguien había levantado la mano, interrumpiéndolo. «Diego, ¿puedes concretar cómo este cambio nos afecta?», preguntó una voz, esta vez con curiosidad genuina. Esa simple pregunta detonó un torrente de ideas. Podía abordar cada inquietud, cada aspecto de su visión con una claridad renovada. Aunque su voz temblaba al principio, gradualmente se volvió más firme, más autoritaria. Al implantar esta nueva estrategia, no solo seremos más competitivos, sino que también lograremos un ambiente de trabajo genuinamente cohesionado donde todos se sentirán parte del proceso, expresó, cada palabra pulida a la luz de una realidad más amplia. La verdadera transformación proviene de nuestra capacidad para abrazar la vulnerabilidad y convertirla en una fortaleza compartida. Cada respuesta que daba parecía reconfigurar el ambiente, transformando la resistencia del consejo en una apertura al diálogo. En ese momento, Diego se percató de que no estaba solo. Cada miembro del consejo encontraba su propio camino para conectarse con la idea de renovación. El desafío estaba madurando en las manos de Diego, que ya no solo enfrentaba la situación, sino que la dominaba. Sin embargo, una voz interna lo cuestionaba. ¿Realmente había explorado todas sus capacidades? Si su lucha era la búsqueda de su verdadera identidad y potencial, ¿qué otras facetas de su ser podrían estar ocultas detrás de su papel profesional? Y en medio de la conversación, una revelación se alzó. Su compromiso no eran solo palabras en el aire, sino un conjunto de acciones que comenzaban a forjarse en su mente. Cada idea que compartía lo acercaba más a una conexión profunda con su propio ser. Podía ver cómo su viaje personal era la clave para abrir la puerta del futuro profesional que tanto anhelaba. Antes de concluir la reunión, una última pregunta flotó en el aire. Diego, si todo esto es tan valioso, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para asegurar que suceda?, provocó la voz de don Manuel, cargada de desafío. La respuesta palpitaba en su pecho, lista para ser pronunciada. La tensión se acumuló, dejando a todos en suspenso, esperando la respuesta que podría redimensionar no solo su futuro, sino la dirección que tomaría la organización en su conjunto. Había llegado el momento de enfrentarse a su mayor temor. El riesgo de ser auténtico requería redescubrirse y a la vez arriesgarse en lo personal. Pero lo que Diego no sabía era que esa decisión abriría una puerta que jamás había imaginado. Sin embargo, la electricidad del momento danzaba en el aire. Estaba realmente listo para dar ese paso audaz hacia lo desconocido. La respuesta estaba tan cerca y, sin embargo, podría cambiarlo todo. La sala quedó en un silencio expectante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Diego se sentía ante un precipicio, asomándose a un abismo que, hasta hacía poco, le había dado terror. La pregunta de don Manuel resonaba en su interior, pulsando como un latido acelerado. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? La respuesta no era obvia y cada opción se presentaba cargada de implicaciones. «Estoy dispuesto a sacrificar», comenzó, pero las palabras titubearon. Detrás de esa idea había un miedo latente, el temor a perder la seguridad que había construido a lo largo de años, a dejar atrás la imagen de un Diego comedido, conformista. Por un momento temió que esos sacrificios pudieran ser más que una metáfora. La autoconfianza que había cultivado en los últimos meses se desvaneció. Sus inseguridades lograron infiltrarse en su mente en forma de interrogantes. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para liderar este cambio? La voz de su madre resonó en su mente, recordándole que siempre había sido el bueno, el que nunca se arriesgaba. Pero, reflexionó, su vida se había basado en la ley del mínimo esfuerzo.
en evitar el conflicto. Había llegado el momento de confrontar esa narrativa. Estoy dispuesto a sacrificar mi confort, a desafiar mis límites, finalmente dijo, el tono de su voz un poco más decidido. Entiendo que el liderazgo no se trata únicamente de la gestión de proyectos, sino de permitir que todos brillen, de empoderar a otros incluso si eso me deja vulnerable. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Su declaración había captado la atención del consejo y aunque el temor aún permanecía, una chispa de valor surgió en su interior. Diego percibió que su vulnerabilidad fue lo que realmente resonó en los demás. Se dio cuenta de que varios miembros del consejo, antes escépticos, estaban reflexionando sobre su propio papel en el cambio. El miedo a no cumplir con las expectativas había hecho que se autorrestringieran. Ahora, la valentía de Diego parecía haber despertado un eco, creando un ambiente propicio para la transformación. Sin embargo, se planteó una nueva cuestión. ¿Podría realmente liderar desde la vulnerabilidad? Con cada respuesta y cada duda que surgía, Diego se dio cuenta de que la conversación no solo lo impulsaba a él, sino que cada individuo también enfrentaba sus propios miedos. Sentía un fuerte sentido de responsabilidad, pero al mismo tiempo algo lo inquietaba. Esa conexión emocional que había logrado establecer sería un gran activo, pero ¿tendría la capacidad para sostener esa energía en el tiempo? El debate avanzaba, y aunque se sentía extenuado, una realización lo invadió. Había comenzado a construir un puente hacia una nueva versión de sí mismo. La incertidumbre y el miedo estaban ahí, pero había comenzado a esbozar una respuesta a su propia pregunta interna, una que podía transformar su carrera. Ya no era solo un empleado entre muchos. Se estaba convirtiendo en un verdadero líder. Cuando se dieron cuenta de que la reunión alcanzaba su cierre, su mente comenzó a considerar el camino que se abría ante él. Diego sabía que este era solo el principio, un admirable paso hacia una identidad más auténtica, pero el sacrificio necesario se cernía en el horizonte. ¿Qué significaría para su vida personal? La respuesta se presentaba como un enigma, y la presión comenzaba a pesar en sus hombros. Antes de que el consejo cerrara la sesión, una voz se alzó de nuevo. Diego, si estás comprometido a liderar este cambio, ¿cómo planeas asegurarte de que todos lo sigan?, interrogó un miembro. Esa pregunta vibraba con desafío, y Diego sintió la urgencia de elaborar un plan. En su mente, un torrente de ideas emergía, cada una destacando aspectos que debía considerar. Ahora, más que nunca, comprendía que estaba ante una encrucijada. Podía abrazar el papel que había comenzado a forjarse o dejarse llevar por la corriente del viejo orden que siempre había conocido. La decisión era palpable y al mismo tiempo aterradora. Se dio cuenta de que dentro de esa incertidumbre había un potencial inmenso esperando ser aprovechado. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que esta sería la decisión que desencadenaría un espacio donde su verdadero yo florecería. La presión se intensificó y Diego se encontró suspendido entre el valor y la duda. ¿Estaría verdaderamente preparado para dar el siguiente paso y dejar atrás los cimientos de su antigua identidad? Una batalla interna se desataba mientras contemplaba el futuro, y aunque no lo sabía, las dimensiones de su decisión estaban lejos de ser simples. Los ojos del consejo eran espejos que reflejaban no solo sus esperanzas, sino también sus temores. Diego sonrió, pero tras esa mueca había una inquietud de que el próximo paso podría significar perderse a sí mismo o renacer como nunca antes. La elección, ahora más clara que nunca, finalmente se posaba ante él, como un faro en la distancia. ¿Se atrevería a encender la luz que le había estado negando por tanto tiempo? La sala se cerró tras de sí, y Diego se encontró de nuevo en el eco de sus propios pensamientos.
El murmullo del consejo se desvaneció, pero la pregunta del miembro resonaba con fuerza. Adentrándose en su mente, cada consideración se convertía en un laberinto, un esquema de posibilidades y probables fracasos. ¿Cómo podría liderar a su equipo si su propia brújula interna aún titubeaba? Mientras caminaba por el pasillo, su mente retrocedía a momentos clave de su vida. Recordó las ocasiones en las que había rehuido el liderazgo, temeroso de los riesgos que implicaba. Aquella vez en la que se quedó callado durante una reunión crucial y vio cómo otras voces, menos competentes, eran las que resonaban. Esa incompetencia le había costado oportunidades que podría haber explotado. Diego se sentó en su escritorio y respiró hondo. El aire se sentía pesado con presión. Su visión de liderazgo debía ser más que una declaración. Necesitaba crear una estrategia tangible. Abrió su computadora y comenzó a esbozar un plan que describía no solo acciones, sino también cómo conectar con su equipo en niveles emocionales. Las palpitaciones en su pecho se transformaron en una determinación silenciosa. Estaba preparado para estructurar su nueva identidad como líder. Con sus dedos danzando sobre el teclado, cada palabra se convertía en un ladrillo que construía ese puente hacia la transformación. Enumeró las fortalezas y debilidades de cada miembro del consejo, y varios de ellos revivieron en su memoria como sombras de su pasado. Era un reconocimiento incómodo de las capacidades de otros, especialmente aquellos que, como él, habían temido actuar. La idea de empoderar a otros causó una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Podría realmente arriesgarse a otorgarles autonomía para que también ellos lideraran? Mientras contemplaba su lista de acciones, surgió una pregunta más apremiante. ¿Qué acciones tomaría para cimentar su lugar como líder? Decidió que tendría conversaciones individuales con cada miembro del equipo. Era hora de abrir espacios de diálogo, de descubrir sus temores y aspiraciones. En esas sesiones, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, se daría cuenta de que su historia y las suyas podían entrelazarse en un tejido de corresponsabilidad. Diego programó esas reuniones. Sin embargo, al día siguiente, la ansiedad se manifestaba de formas impredecibles. Se miraba en el espejo antes de cada encuentro, reflexionando sobre el hombre que lanzó aquella declaración valiente. Un sudor frío le recorrió la espalda, recordándole que el camino a lo desconocido iba a ser igualmente incómodo. Había una delgada línea entre ser abierto y ser vulnerable. Pero sabía que debía mantener esa transparencia si quería que su equipo se sintiera a salvo. Cada encuentro se transformó en una revelación. Descubrió que varios de sus compañeros luchaban con sus propios demonios. La presión de los ultimátums, las expectativas de sus familias y el temor al fracaso. En cada diálogo, Diego se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad fomentaba un espacio seguro para que otros se abrieran. Era una conexión humana que no había anticipado, la misma que le otorgaba fuerza. Sin embargo, a medida que se acercaba al siguiente encuentro del consejo, la incertidumbre se instaló como un compañero no deseado. ¿Realmente podría sostener la energía que había creado? ¿Y si se descubrían nuevos límites que no sabía que existían en él? A medida que ese día avanzaba, el peso de ser un nuevo líder cobraba fuerza, la duda se intensificaba en su interior. El día llegó, y la sala no solo era suya. Cuando entró, rodeado de miradas expectantes, sintió que ese espacio era tanto una arena de gladiadores como un refugio, listo para ser conquistado o destruido. Aquel encuentro podría ser un testimonio de su nueva identidad o una posibilidad de caer de nuevo en la complacencia. La lucha interna entre su aspiración y su miedo se intensificaba.
Y tras la espera agonizante de los presentes, una pregunta retumbó en su mente. ¿Realmente estaba listo para todo lo que vendría o habría situaciones que lo superarían? Con cada latido, la urgencia de actuar se volvía palpable, pero ahora un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. La posibilidad de confrontar aquello que había evitado por tanto tiempo. Podría abrir su corazón a la verdad oculta en su liderazgo y al hacerlo arriesgarse a perder algo más que su carrera. La tensión se acentuó y en ese instante comprendió que el destino de su transformación comenzaba a tomar forma. Diego tomó aire, preparado para enfrentar el desafío que tenía por delante. La sala del consejo estaba cargada de expectativas. Sus miembros miraban con atención, esperando alguna señal de que su líder estaba listo. Se sentó al frente, y en ese instante, la imagen de sus conversaciones anteriores se asomó en su mente. La apertura, las vulnerabilidades, las historias compartidas. ¿Era posible que todo eso les diera una base sólida sobre la cual construir? A medida que se aclaraba su mente, decidió que no permitiría que el miedo a defraudarles lo paralizara. Su primera acción sería abrir la reunión no con un informe, sino con una pregunta. ¿Cómo se sienten hoy? Al instante el ambiente tenso se disipó un poco. Algunos se miraron entre sí con sorpresa, pero finalmente comenzaron a hablar. La vulnerabilidad que él había mostrado se extendió como un eco en la sala. El primer cliente que tomó la palabra fue Marta, su compañera más escéptica. Ella expuso sus dudas sobre los objetivos que habían fijado previamente, y a medida que lo hacía, la apasionante sinceridad en su voz revelaba no solo su carrasposo miedo a no cumplir, sino también su anhelo por formar parte de algo significativo. Diego escuchó atentamente, sintiendo que la verdad de Marta resonaba en su propia lucha interna. Era un momento de conexión genuina. Sin embargo, algo inquietante apareció durante esa discusión. Estaban a punto de abordar un cambio importante en la estrategia del proyecto. La incertidumbre se desató. Diego sentía que iba a ceder a la presión del consejo por la aprobación inmediata, pero en su interior sabía que este era su momento, el instante en que podía defender el espacio seguro que había creado. Con firmeza, confrontó la idea de avanzar sin más. Me gustaría que reflexionemos sobre esto juntos. ¿Qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros? Necesitamos asegurarnos de que cada voz sea escuchada antes de seguir adelante, propuso. La reacción fue diversa. Algunos sonrieron, mientras que otros se mostraron escépticos. En su interior, Diego podía sentir cómo empezaba a formar una estela de confianza. Un paso a la vez, iba construyendo su identidad, desmantelando la fachada del líder perfecto que creía que debía ser. Esa reunión se alargó y se convirtió en un estimulante diálogo, una tormenta de ideas, incluso desacuerdos. La unión que comenzó a tejerse entre ellos era palpable. Diego se sintió más seguro, como si cada opinión enriquece el plan que estaban elaborando. Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba, la fusión de entusiasmo y tensión se intensificaba. La sombra de las expectativas depositadas sobre sus hombros se volvió más densa. Al finalizar la reunión, mientras sus colegas se retiraban, Diego sintió un peso en el corazón. Había logrado establecer un ambiente de apertura, pero el desafío económico que enfrentaban era monumental. Los resultados no significarían solo un éxito personal. Se tradujeron en el bienestar de su equipo. La presión lo envolvía de nuevo. ¿Estaba preparado para un escenario que podía desbordar su capacidad? Mientras los últimos miembros del consejo abandonaban la sala, un murmullo de dudas ocupaba cada rincón de su mente. La pregunta que le había hecho a Marta se repetía. ¿Había verdaderamente logrado crear un espacio seguro
¿O era solo una ilusión que temía quebrarse? Y lo que era más importante, ¿podría mantenerse firme cuando los momentos difíciles llegaran a probar su liderazgo? Esa noche, en su casa, Diego se sentó a reflexionar. Tenía clara la dirección, pero el camino por delante se tornaba incierto. Justo cuando creía que había encontrado la respuesta, una notificación en su teléfono lo hizo detenerse. Una convocatoria inesperada de su superior que podría abrir una puerta o cerrarla de golpe. El giro que su vida laboral estaba a punto de sufrir lo dejó preguntándose si estaba listo para proteger lo que había construido, o si tendría que enfrentarse a nuevas pruebas que podrían desestabilizarlo aún más. Le aguardaba un nuevo reto, y en su corazón sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Diego se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. La notificación de su superior seguía resonando en su mente como un eco perturbador. Sabía que no podía escapar a la realidad de lo que venía, y la inminente reunión lo presionaba como una bota sobre su pecho. Aquel encuentro podría marcar un antes y un después en su carrera, la posibilidad de convertirse no solo en líder del equipo, sino en un verdadero líder en la organización. Al prepararse, revisó su presentación meticulosamente. Cada diapositiva equivalía a un ladrillo en la construcción de su futuro. Pero entre las cifras y las proyecciones, algo empezó a atormentarlo. Había construido un espacio de confianza, sí, pero ¿qué pasaría si no era suficiente? Se encontraba frente a un dilema. Debería adherirse a las expectativas tradicionales del éxito, arriesgando perder su autenticidad, o permanecer fiel a su nueva visión, sin importar las consecuencias. Con cada paso hacia la oficina, Diego sentía que el aire se tornaba más denso. Una vez en la sala de juntas, los rostros conocidos parecían ahora ajenos. Se sentó en la mesa y su mirada se detuvo en su superior, un hombre de imponente presencia que emanaba profesionalismo. Sabía que la conversación no sería sencilla. «He estado pensando en las estrategias que discutimos», dijo su jefe, sin rodeos. «Es momento de tomar decisiones decisivas». Diego sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras que había ensayado en su mente se desvanecieron, y en su lugar emergió la voz de Marta, el eco de la sinceridad. Para su sorpresa, decidió que este podría ser su momento de confrontar la naturaleza de su rol. «Preferiría que revisemos juntos cómo estas decisiones impactan al equipo antes de apresurarnos», contestó, sintiendo cómo la tensión en la sala fluctuaba. Los murmullos de asentimiento fueron inesperados. Observó a algunos de sus colegas sonreír levemente, como si de pronto entendieran la relevancia de su propuesta. Diego no dejaba de sorprenderse de cómo su propia vulnerabilidad había resonado y se había propagado. Sin embargo, la voz interna de su miedo seguía susurrándole que quizás estaba jugando con fuego. La conversación fue un tira y afloja, y aunque el intercambio se intensificó, él se mantuvo firme. Diego permitió que sus dudas afloraran, pero también expuso sus convicciones. El diálogo se tornó en un reconocimiento colectivo de la necesidad de cambios y cómo estas decisiones podían fomentar un ambiente de trabajo más saludable. Cada respuesta le devolvía un poco de poder, y con ello la confianza crecía en su interior. Pero todavía había una sombra acechando. Finalmente, la discusión se desvió a los desafíos financieros que enfrentaban. Todo el aire salió de su cuerpo. ¿Estaba preparado para aceptar las consecuencias si su plan resultaba fallido? Esa parte del diálogo lo dejó expuesto, y una ola de inseguridad lo inundó. Sin embargo, llegó a la conclusión de que era imperativo que se arriesgara. Después de la reunión, Diego se retiró a su oficina, sintiendo que había dado un paso hacia adelante, pero aún al borde de un precipicio. Sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino constante. Había apostado a su autenticidad, sí,
pero el precio era alto. La presión de los resultados pesaba sobre sus hombros y no podía permitir que su equipo se sintiera frustrado por su inexperiencia. Mientras observaba los informes en su monitor, un mensaje de texto apareció en su teléfono. Era un nuevo aviso de su superior que lo invitaba a un almuerzo privado. Las palabras eran imprecisas, pero la invitación parecía cargar una multitud de implicaciones. ¿Sería esta la oportunidad de discutirle sus aspiraciones o más bien una señal del fin de su camino? La incertidumbre se instaló, amenazando con desbordar el crecimiento que había empezado a forjar. ¿Cómo manejaría la situación si aquella reunión abrupta alterara todo lo que había construido con tanto esfuerzo? La duda latía más fuerte que nunca. El verdadero desafío estaba aún por venir y Diego se preguntaba si podría enfrentarlo. Diego se sentó a la mesa de almuerzo con su superior. El aire se sentía irremediablemente denso. Sin embargo, esta vez no era la memoria de los viejos enfrentamientos lo que lo dominaba, sino la determinación de reivindicar su lugar. Miró a su jefe con seriedad y apreció las posibilidades de este encuentro, sabiendo que este podía ser el momento que definiera su futuro. «Diego», comenzó su superior, su voz marcando un tono autoritario pero no del todo despectivo. «He estado siguiendo el desarrollo de tus propuestas y me parece que hay algo en tu enfoque que realmente podría beneficiar a la empresa. Pero, ¿estás seguro de lo que estás defendiendo?» Diego sintió que una chispa de reconocimiento iluminaba sus esfuerzos. El momento había llegado. Lo que defiendo es una visión compartida, una estrategia que no solo se alinea con los intereses de la empresa, sino que también refleja las aspiraciones de mi equipo. Al pronunciar esas palabras, sintió un cambio vibracional en el ambiente. Era como si cada sílaba construyera un nuevo camino hacia su futuro. Su jefe lo miró con atención y una mezcla de incredulidad y respeto. «Esto es nuevo, Diego. No espero que solo hables de números. Necesito ver no solo confianza, sino resultados». «No lo dudaré», respondió Diego, sintiendo cómo el peso del miedo se desvanecía con cada palabra. «He aprendido que la confianza se construye a través de la transparencia, del trabajo en equipo y del empoderamiento. No quiero liderar desde el miedo, sino desde un lugar donde mi equipo sienta que sus ideas son valoradas». La tensión se diluyó en el aire mientras Diego comenzó a compartir su plan. Cada diagrama y cada estrategia basándose en el intercambio de ideas previas. Realmente era un innovador, pero también era un líder genuino, dispuesto a poner en práctica su aprendizaje. Durante la conversación, por primera vez, se sintió parte de algo más grande, una comunidad de transformación. Poco a poco, la mirada de su superior comenzó a transformarse de escepticismo a interés. Diego podía ver que sus palabras estaban resonando. Habría un camino por recorrer, pero la fortaleza que había acumulado en su viaje personal lo mantenía firme. Presentó su propuesta no solo como un proyecto profesional, sino como un legado que aspiraba a dejar por su hijo. Sabía que esta era su oportunidad de dejar una huella. En resumen, puedo garantizarte que este enfoque llevará a una empresa más cohesiva e innovadora, concluyó. En ese instante, el silencio en la mesa era palpable. Podía sentir cómo las miradas de otros en el restaurante giraban hacia él, quizás reconociendo su valentía. «Estoy dispuesto a respaldar este cambio, siempre que demuestres que es más que palabras», le respondió su superior, su tono variando entre la curiosidad y una aceptación a regañadientes. Diego sintió que, por fin, había conquistado el primer paso hacia su transformación. La reunión terminó con un apretón de manos, un gesto que sellaba el compromiso de su superior, pero lo más significativo fue que Diego caminaba de regreso a su oficina sintiendo una sólida confianza en su ser.
Había llegado a un lugar de autenticidad y respeto, un logro personal que había deseado con todo su corazón. A partir de aquel día, supo que la presión no representaría su fracaso, sino una oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo, su resiliencia y su deseo de ser un verdadero ejemplo para su hijo. La llama del cambio había sido encendida, y él estaba listo para explorar este nuevo camino. Diego se dio cuenta de que había sido transformado no solo por sus experiencias, sino por su decisión de afrontar la verdad de quién era. Ya no tenía miedo de ser vulnerable. En su vulnerabilidad encontró poder. Consciente de que recién iniciaba este viaje, el conocimiento de que su esencia estaba alineada con sus acciones lo llenó de satisfacción y propósito. La transformación no solo había sido profesional, había sido personal. Comprendía que lo que había empezado como un camino de lucha se había convertido en un sendero de autodescubrimiento, guiado por el deseo genuino de hacer un impacto positivo. Así, cerrando un capítulo de incertidumbres, Diego se sintió satisfecho y preparado para enfrentar cada nuevo desafío con gran determinación. Sabía que los próximos pasos estarían cargados de pruebas, pero ahora contaba con la claridad para afrontarlas. Había logrado materializar sus sueños y en el proceso había crecido como hombre, como líder y sobre todo, como padre. El final de esta historia no era solo una conclusión, sino un nuevo comienzo lleno de promesas. Un futuro en el que Diego ya no sería solo el ingeniero que una vez se sintió pequeño, sino un líder valiente que había hecho de su vida una plataforma de inspiración. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia y demostrar que crees en el poder de la transformación personal. Suscríbete inmediatamente al canal, no te pierdas lo que vendrá. Deja un me gusta ahora, ya que eso alimenta nuestro contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz es crucial. Comparte este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan escuchar este mensaje de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora y sé parte de esta comunidad.